tu padre me embarazó de ti, él nos abandonó. Pero cuando yo llego a la casa, mi mamá me dijo que abortara a la criatura. Y ella me dijo, sácalo, mátalo, no lo tengas. Le dijo ella, y ella entró a la habitación y se puso su mano en el vientre. Y le dijo, Señor Dios de los cielos, porque ella tenía conocimiento de Dios. Y me dijo, yo le dije al Señor, hice esta oración. Y le dije, Señor Dios de los cielos, lo tendré y lo daré a luz, pero será para tu gloria y tu honra. Y la abuela de él era bruja y chupaba niños y volaba en el aire. Yo sé que hay gente que no cree en eso, pero eso es real. Esa señora enviaba enviaciones a la casa para que mi madre, a través de un susto, perdiera el embarazo. En una ocasión entraron 2 gatos a la casa en la madrugada y los gatos comenzaron a mencionar el nombre de mi madre. Y a las 3 de la mañana los gatos llamaban por nombre a mi mamá. Y mi madre se levantó asustada, temblando. Y el abuelo mío, el padre de mi madre, ¿sabes? Esa gente de campo, se levantó con un palo, con un bate, un palo, y le dio un batazo a los gatos y mató uno de ellos. Y la señora, la abuela de mi padre biológico, que vivía muy lejos de allí, al otro día, cuando preguntaron por ella, estaba ingresada, interna, y tenía golpes y moretones. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su plataforma Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en estos momentos ustedes lo pidieron en los comentarios que demos una segunda parte con el hombre de Dios. Mi hermano, mi amigo Daniel Rojas Barón, Dios te bendiga. Dios te bendiga, profeta. Para mí es una bendición estar con ustedes en esta preciosa plataforma y creemos que el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús en esta entrevista. Hombre de Dios, la gente en los comentarios ahí comentando que demos una segunda parte con el hombre de Dios. Gloria a Dios nos está bendiciendo, muy edificante. Y yo quiero, profeta, que hablemos pues acerca de la fe. Amén. Porque se ha tergiversado el concepto de la fe y muchas personas tienen una motivación y creen que es fe, cuando en realidad es una motivación, pero no es fe lo que tienen. Correcto, correcto. Mira, exactamente hace unos días atrás estaba analizando acerca del concepto fe, de lo que la Biblia habla acerca de la fe. El libro de los Hebreos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo, analizando la escritura, me pude dar cuenta de que la fe, el Señor la manifestó en el hombre después que el hombre pecó. Wow. O sea, Adán antes de pecar no necesitaba fe. La fe es un recurso que Dios lo manifiesta después que el hombre peca. Porque la fe es la evidencia de la misericordia de Dios para el hombre. Porque por medio de la fe creemos que le hay, que Él existe. O sea, Dios utiliza la fe como un recurso de misericordia para que el hombre caído se pueda conectar con Dios. Wow. Eso es así. Entonces, tenemos que entender de que Dios es el que deposita la fe. O sea, no podemos ser un hombre de fe si no es Dios que la pone primero. Wow. O sea que la fe que tenemos es un depósito del mismo Dios. Correcto. Wow. Correcto. Dios es el que hace el depósito en el hombre. De hecho, es un recurso que Él mismo lo manifestó por misericordia y compasión hacia el hombre caído. Wow. Adán en el huerto del Edén no necesitaba tener fe para creer en Dios, porque él habitaba en la presencia de Dios, estaba en una atmósfera de perfección, todo era perfecto. Adán estaba en un nivel de perfección, por ende, como estaba en la presencia de Dios, el pecado no existía en el hombre, en el huerto, en la tierra. En ese momento no necesitaba operar en fe para creer en Dios, porque estaba en un estado de perfección y en un estado original, que fue el que Dios lo creó. Entonces, cuando él peca, que le falla a Dios, entonces Dios utiliza el recurso de la fe para que el hombre pueda conectarse con Dios. Es una misericordia de Dios. Wow.
Y eso está poderoso porque la fe nos lleva a darle lo mejor a Dios. De hecho, la Biblia dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Correcto. Porque entendió, wow, por la fe se le fue revelado que él tenía que darle a Dios lo mejor. Correcto. La fe, sin fe es imposible, dice la Escritura, agradar a Dios. Y es tan importante, yo pude aprender de que hay niveles de fe. La fe opera por niveles. Por ejemplo. O sea, que tú me estás diciendo que hay etapas en la fe. Niveles y también etapas. Pero cuando me refiero a niveles, me refiero a diferentes dimensiones. Por ejemplo, Dios, según tu nivel de fe, será el nivel de unción que se va a desatar. Wow. La Biblia dice que había un hombre llamado Jairo. Y dice que Jairo tenía una hija y su hija estaba enferma. Estaba agonizando a punto de morir. Todos los que van a ver este video conocen la historia de Jairo. Y dice que de repente él escucha que Jesús está en la ciudad. Y cuando él escucha que Jesús está en la ciudad, y al escuchar los testimonios poderosos que se manifestaban cuando Jesús llegaba a un lugar, entonces eso produjo fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la palabra oír la palabra de Dios y viene en el original, lo que significa es que se desarrolla, porque ya esa fe estaba puesta por Dios, Wow. lo que no se había desarrollado. O sea, cuando la Biblia dice que viene por el oír, esa palabra viene por el oír en el original, lo que está diciendo es que se desarrolla a tú el escuchar la palabra de Dios. Dios mío. Porque esa fe fue puesta allí por el mismo Dios de los cielos. Es como si fuera una semilla. Correcto. Y al escuchar la palabra es como el agua que la riega. Correcto. Wow. Y la desarrolla. Ahora bien, dice que este hombre escuchó que Jesús estaba en su ciudad. Y él se acerca a Cristo y conocemos que él le dice al Señor, yo quiero que tú vayas a mi casa y ponga tus manos sobre mi hija. Oye la demanda que hace la fe de Jairo. Jesús, yo sé que tú puedes hacer milagros, pero para que el milagro suceda, ven a mi casa y usa tus manos y ponla sobre mi hija para que se sane. La fe de Jairo exigía que Jesús se moviera del lugar donde estaba a la casa de él y no solamente entrara a su casa, sino que pusiera sus manos sobre su hija para que se sane. Pero en esa misma historia también revela otro nivel de fe, la mujer del flujo de sangre. Cuando la mujer se acerca, la mujer en su corazón dice, si tan solo tocare el borde de tu manto. Fíjate que es el mismo poder, pero hay diferentes niveles de fe. Wow. La fe de Jairo dice, ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija y se sana. Y la mujer del flujo de sangre está diciendo, no tienes que ir a mi casa, no tienes que poner las manos sobre mí. Yo voy donde tú estás y te pongo yo la mano. O sea, ese es el mismo poder, pero diferente nivel de fe. Dios. O sea, el mismo poder es Jesús, es el Cristo vivo, el Cristo de la gloria. La diferencia es que son diferentes niveles de fe. Ahora, hay otra fe más fuerte, que es la del centurión. Wow. Él le dijo, en pocas palabras, en su expresión, él está diciendo, no tienes que ir a mi casa ni ponerle la mano. No tengo yo que ir donde tú estás y ponerte la mano. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjate que el poder de Dios se manifiesta según la fe de ellos. Dios no tiene límites. El límite lo pone tú según tu nivel de fe. Wow. Jairo creyó que si Jesús iba a su casa, se sanaba. Eso pasó lo que él creyó. Jesús fue a su casa y sanó su hija. La mujer del flujo de sangre creyó que si tocaba el borde del manto de Jesús, se sanaba. Conforme a como ella creyó, se manifestó el poder de Dios. El centurión creyó que si Jesús solamente diciendo la palabra, pronunciando y declarando la palabra, su criado se sanaba. Y así mismo aconteció como él creyó. El problema es que según tu nivel de fe, así será la manifestación de gloria. Dios no tiene límite. El límite lo pone tu fe. Wow. Dios llega hasta donde llegue tu fe. Wow. Eso está poderoso, Daniel. Hace un tiempo yo hablaba de la mujer y la viuda y las vasijas. Y yo decía que si esta mujer buscaba 1,000,000 de vasijas, Dios llenaría llenaba 1,000,000 de de vasijas. Porque nosotros somos los que limitamos
el poder y la manifestación de Dios. Correcto. Y es como tú dices, Dios solamente llegará hasta donde llegue el nivel de revelación y de fe que tú tengas acerca de Dios. Eso es terrible, varón de Dios. Y yo creo que Dios va a utilizar esta plataforma para que miles de personas activen su fe a creerle a Dios por lo imposible. Wow. A creerle a Dios un poco más de lo que le están creyendo. Y cuando llegues a ese nivel, entonces estarás preparado para ver su gloria manifestada. Porque Dios solo va a revelar lo que está en su propósito. Otra cosa que quiero aclarar. Perdón. Me gustó esa palabra. Sí. Que Dios solamente va a revelar Lo que está en su propósito. Por ejemplo, mira, Dios me habló hace un tiempo atrás y me explicó la cita bíblica de que se encuentra, mal no recuerdo, creo que Éxodo, si no me equivoco, cuando muere Moisés. Cuando Moisés muere, hace un tiempo atrás, no recuerdo muy bien la cita bíblica. Deuteronomio. Perdón, sí, cuando Moisés muere, dice que Josué sustituye a Moisés. Y Dios le habla a Josué y le dice, tú esfuérzate, tú y este pueblo, y crucen el río a la tierra que yo te mostraré. Pero Dios le dice 3 veces en el verso, esfuérzate, Wow. esfuérzate, esfuérzate. Y le dice, lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Así como le dije a Moisés. Fíjate, si lees el contexto bíblico te darás cuenta que Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate. Pero el esfuerzo que Dios le está demandando a Josué no es un esfuerzo en su propia visión, sino un esfuerzo en lo que ya Dios le había dicho que hiciera. El problema de hoy es que muchos cristianos se están esforzando en la visión de ellos, no en la visión de Dios para con ellos. Dios. Entonces, cuando tú te enfocas en esforzarte en la visión tuya, no en la visión de Dios para ti, que es muy distinto, entonces estás haciendo un esfuerzo en el área equivocada y no tendrás éxito posiblemente, porque Dios es un Dios de orden. Ahora bien, el esfuerzo de Josué, Dios le estaba demandando en el área que él le había dicho que hiciera. Y Dios le dice, tus pies, lo que pises será tuyo. Pero esa cita bíblica se ha malinterpretado por años. La gente anda pisando jipeta, la gente anda pisando casa, la gente anda pisando mujeres solteras y hasta mujeres casadas. Oye el lío, el asunto que hay. Y yo aprendí, Dios me enseñó que esa palabra solamente se alinea a su propósito. A su propósito. ¿Por qué? Porque si Dios le dijo a Josué, esfuérzate, te daré esta tierra porque se la prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. La tierra que yo le he prometido es suya. Y le dice Dios, lo que tú pisares será tuyo. Pero Dios le está hablando en el contexto de lo que ya Dios le dijo que era de él. Dios le está diciendo, pisa lo que yo dije que es tuyo. O sea, esa promesa de pisar solamente funciona cuando lo que tú pises esté alineado a lo que Dios ya ha prometido. Wow. No sé si tú estás entendiendo. Terrible. Esa promesa de Dios darte lo que tú pises tiene que estar alineado a lo que ya Dios te ha prometido. Dios no va a manifestar en ti algo que Él no prometió para ti y no está en su propósito. Fíjate, te decía ahorita que la fe no cambia la voluntad de Dios. Y mucha gente tiene que entender este misterio. La fe nunca va a cambiar la voluntad de Dios. Por más fe que tú tengas, tú no vas a cambiar ni alterar su voluntad. Wow. Su voluntad es inmutable. La voluntad de Dios es inalterable, porque Él es un Dios perfecto. Él es un Dios que no está improvisando contigo, ni está adivinando contigo. Él es un Dios perfecto y con carácter. Entonces, tu fe no cambia su voluntad. Tu fe te revela lo que ya su voluntad estableció para ti. Eso es así, profeta. Eso es lo que hace la fe. Revelar la voluntad de Dios para tu vida. No la voluntad tuya, sino la de Dios. Wow. Tú decías que Josué tenía que esforzarse en la visión de Dios, no en la visión de él. Así es. Y muchas veces hemos malinterpretado el texto que dice que Dios conceda los deseos de tu corazón, pero lo va a contestar cuando esos deseos están alineados al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. Correcto, de Dios. Porque que, como te decía ahorita, Dios no anda improvisando.
esto es tan profundo que ni tus pecados sorprenden a Dios. Que Adán pecó, eso no sorprendió a Dios. Que la gente piense que Dios dijo, guay, pecó Adán, wow, y como que Dios no se sorprende por eso. Ya Dios lo sabe. La Biblia dice que el Cordero fue inmolado para morir por nosotros antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el huerto del Edén, antes de que hubiese tierra, ya Dios había preparado al Cordero para morir por nosotros, antes de que el pecado entrara en el hombre. Wow. A Dios no lo sorprende nada. Entonces, por eso es importante entender y aprender qué es la fe. Porque Satanás, en todos sus ataques, lo único que él ubica para atacar es tu fe. Él te enferma, pero su objetivo es atacar tu fe. Él ataca tu finanza, pero su objetivo es atacar tu fe. Wow. O sea, todos sus ataques van centrados de una forma directa o indirectamente a atacar tu fe. Y si él te enferma, no solamente es porque quiere verte enfermo, sino porque él quiere atacar tu fe. Y le voy a decir esto, si el diablo te atacó y envió un dardo y Dios se lo permitió y te enfermaste, te atacó en la finanza, te atacó en el matrimonio, te atacó en el hogar, donde quiera que te ataque, y tú te mantienes firme, él no hizo nada. Si él te atacó y su ataque no logró afectar tu fe, no hizo nada. Su ataque fue en balde. Wow. Porque su objetivo principal es herirte a un nivel que tú niegues a Dios. Wow. Que tú niegues tu fe. Y eso es lo que él busca. La gente está muy indiferente a lo que es los ataques del enemigo. Eso es lo primordial que el diablo ataca. La fe del creyente. Porque él sabe que un hombre con fe, profeta, un hombre con la fe en Dios puesta es inmovible. Un hombre con la fe en Dios puesta, una mujer con la fe en Dios puesta, no hay diablo que la detenga. Eso es así, ministro de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito detrás de Satanás, las tinieblas? Golpear tu fe. Él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, una gente que no opera en fe es una gente que no tendrá nunca una respuesta del cielo. Porque él sabe que la fe es la llave que abre lo sobrenatural de Dios. La fe es lo que atrae su gloria y su presencia a la tierra. Te dije que es un recurso que Dios utiliza para conectar a Dios con el hombre. La fe es lo que te lleva a Cristo. Y Cristo es el puente entre el Padre, aleluya, y la humanidad. Eso es sobrenatural. Está poderoso, profeta, esto, acerca de los diferentes tipos y niveles de fe. Correcto. Porque muchas veces nos hemos quedado solamente en la fe de Jairo y no damos el siguiente paso. Correcto. Y muchas veces no recibimos o se tarda más el milagro porque nos quedamos en ese nivel, en esa primera etapa de la fe. Correcto. Y te digo algo, mucha gente quizá tiene que entender de que tu milagro y la manifestación de Dios en tu vida tiene un tiempo de cumplimiento. La gente se desespera. Cuando ven a otro que le llega la bendición a otro y a ti no te ha llegado, hay una desesperación. Pero el problema es que el milagro del otro anuncia que el tuyo está cerca. Wow. El milagro del otro anuncia que el tuyo está a punto de ocurrir. Porque es una fila que va caminando y tú estás en la fila. Cuando un hermano al lado mío es bendecido en alguna área, yo doy gloria a Dios y me gozo por el de él, porque sé que el mío está a punto de llegar. Wow. Eso está indicando que yo puedo ser el próximo a que Dios bendiga, porque Él no hace acepción de personas. Entonces es importante, porque la fe te revela lo que ya Dios estableció. Tú decías algo que me gustó, que cuando alguien recibe, significa que lo tuyo también está cerca. Correcto. Entonces tenemos muchas personas, Daniel, que se sienten mal cuando ven a otros siendo bendecidos y ellos no son bendecidos. Correcto, eso es así. Y eso es por falta de madurez. Ahí opera la falta de madurez, porque cuando tú conoces al Espíritu Santo y tú conoces quién eres, dónde estás y para dónde vas, a ti no te afecta la bendición de otro. Wow. A lo contrario, te da gozo que otro sea bendecido, porque tú sabes que lo tuyo no te lo despinta ni el diablo, ni los demonios, ni los brujos, nadie. Porque lo que Dios promete, lo cumple, profeta. Mira, y hablándote un poco acerca de la fe, los hombres de fe son atacados. Los hombres de fe son atacados por las tinieblas y golpeados. Yo recuerdo
en el ministerio evangelístico que tenemos hace unos años atrás, el Espíritu Santo me habló y me dijo que hiciera una campaña, que invirtiera, porque me dijo, invierte la campaña de tu dinero, invierte, haz una campaña. Yo obedecí, hablé con mi pastor, que honro a ese hombre de Dios, y me dijo, claro, te apoyamos. Los 3 días nos apoyó. Cerró la iglesia por los 3 días, y es una bendición. Y yo recuerdo que la campaña comenzaba un lunes, y comenzaba el lunes la campaña, y el domingo estoy en la casa, y mi esposa me dice, voy a irme para la iglesia a vigilar y a orar, a buscar a Dios. Y yo dije, pues con Dios, Dios te bendiga, Dios te me use para allá. Y recuerdo que me quedé con mi hija, en ese tiempo tenía, creo que como 3 años, una hija nuestra. Y cuando estamos allí, recuerdo que estoy con mi hija acostado en la cama. Y como a las 5 de la mañana, yo oigo que están rompiendo la puerta. Y oigo unos golpes, golpeando a la puerta fuertemente. Yo vivía en un apartamento donde tenía una puerta de metal muy grande. Tenía aparte una puerta de madera grande también, que para entrar por ahí era fuerte el asunto. Y estoy oyendo esos golpes, pero yo estoy pensando que los golpes que estoy escuchando vienen de otro lugar, no en el apartamento donde yo estoy. Y sigo oyendo los golpes y salgo para la sala. Y recuerdo que cuando salgo a la sala, al mismo instante de yo salir a la sala, oigo más fuerte el golpe y veo que entran unos policías. Wow. Bueno, que los dominicanos que van a ver este video saben lo que significa DNCD. Que no puedo mencionar el nombre directamente porque quizás cortan el video, pero la DNCD, la Dirección del Control, ya usted sabe de qué. Y entran. Y como estaba todo oscuro, yo veía en mi pecho los punticos rojos de las armas de ellos. Tírese al suelo. Y yo no sé lo que está pasando. Yo estoy recién levantado. Las 5 de la mañana, 5:20 de la mañana. Mi esposa no estaba ahí. Que si mi esposa hubiese estado ahí, hubiera sido peor el asunto, porque tú sabes que las mujeres son un poquito más sensibles y se hubiese traumatizado por el momento. Igual cuando pasa eso, yo me tiro al suelo automáticamente. Me tiro en el suelo, me ponen el pie en la espalda. Oye, un hombre que va a predicar el lunes en una campaña y el domingo se tira la DNCD a mi casa. Y cuando se tiran ellos ya, me ponen el pie en la espalda, me tiran en el suelo, pongan la mano hacia atrás y me esposan y me levantan como un ladrón, como un narcotraficante, como tú lo quieras poner. Fue terrible. Y yo recuerdo que yo estoy asustado, hermano, terriblemente. No sé lo que está pasando. Y entra un fiscal con una carta y comienza a leerla. Y yo soy cristiano, yo digo, yo soy cristiano, yo soy evangelista del Señor. Y hablando con ellos ahí, ellos entendieron que era una confusión y se fueron, pero me dejaron la puerta rota y revisaron entero el apartamento. Luego me pidieron disculpas y se fueron. Pero el asunto es que ellos estuvieron a punto de matarme, porque cuando ellos entraron a la casa, oscuro, yo iba saliendo de la habitación para la sala y ellos iban entrando para adentro al mismo tiempo. Pudieran pensar ellos que yo estaba armado y me pudieron avaliar ahí mismo. La misericordia de Dios me cubrió. Pero yo entendí que fue un dardo del diablo, porque yo comenzaba la campaña el lunes. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese caído preso? Se cae la campaña. Y oye, escucha esto. Y yo recuerdo que cuando comencé la campaña, me tocaba predicar el último día. Y yo no quería predicar. Estaba turbado. En la noche cuando me dormí, me levantaba en la madrugada y decía, se tiraron. Porque estaba, hermano, esa situación frustró mi mente. Pero el Espíritu Santo es más poderoso. Cuando tú no tienes fuerza para hacer algo, entonces Él te da a demostrarle que no es con tu fuerza, sino con la de Él. Wow. Y yo recuerdo que esa fue la vez, cuando eso hace como 4 años atrás, o 5, 4 años algo por ahí. Tenemos ese video en YouTube. El Espíritu de Dios se manifestó allí, profeta, de una forma exagerada, de una forma alterada. Yo nunca en mi vida, en ese tiempo hacia atrás, hubiese operado en una dimensión de milagros y de manifestación tan gloriosa. Recuerdo que el Espíritu de Dios me dice, quítate el zapato. Había una señora que había subido a la plataforma con cáncer y el brazo no lo podía mover. Y yo le digo a ella, ¿qué tienes en el brazo? Me dice, me dio un derrame y tengo cáncer. Y el brazo no lo puedo mover. Digo, muévalo. Me dijo, no, pues así no podía mover el brazo.
Y yo oí al Espíritu de Dios que me dijo, quítate el zapato y ponle el zapato tuyo en el pie. Dile que se lo ponga. Y yo me quité el zapato alante de 800 personas aproximadamente, 800 y algo de personas. Lleno estaba eso ahí. Y yo me quito el zapato en la plataforma frente a todos ellos. Y cuando me quito el zapato, le digo, póngaselo. Dios me dice que la va a sanar. La mujer se puso el zapato y cayó en el suelo. Yo no le oré, yo no hice nada. Dios la tocó. La corbata, me dice el Señor, la corbata, dile que te la agarran. Y la gente caía endemoniada. Y manifestaciones de demonios terribles. Y se convirtieron ese día aproximadamente 120 personas. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Toda gloria del Señor. Lo que quiero enseñar es que cuando el diablo te ataca, es que se está aproximando una gran bendición y una gran manifestación para tu vida. La señal inequívoca de que Dios está a punto de bendecirte son los ataques del maligno. Dios mío. Sobrenatural. Pero todo eso, nuestra vida hoy en el cristianismo, que somos predicadores para la misericordia del Señor, y Dios ha puesto una gracia y ha puesto su misericordia sobre nosotros. Todo tiene un comienzo. Mi madre me contó algo hace unos días atrás que yo no sabía. Yo recuerdo que ella vino a la casa y me dijo, tengo que contarte algo que tú no sabes. Y yo dije, claro, mami, cuéntemelo. Mi mamá que es cristiana. Y me dijo ella, cuando tu padre me embarazó de ti, él nos abandonó. Eso ya yo lo sabía. Y me dice ella, pero cuando yo llego a la casa, mi mamá me dijo que abortara a la criatura. Wow. Tú estabas en mi vientre. Ella me dijo, yo era una niña de 17 años. Me dijo ella, no tenía trabajo. Vivía arrimada en una casa. Y ella me dijo, sácalo. Wow. Mátalo. No lo tengas. Le dijo ella a mi mamá. Y ella me contó y me dijo que ella no era cristiana en ese tiempo. Y ella entró a la habitación y se puso su mano en el vientre. Y le dijo, Señor Dios de los cielos, porque ella tenía conocimiento de Dios. Y me dijo, yo le dije al Señor, hice esta oración. Y le dije, Señor Dios de los cielos, lo tendré y lo daré a luz, pero será para tu gloria y tu honra. Wow. Te lo dedicaré a ti, Señor. Será tu vaso y tu instrumento en esta tierra. Y era inconversa. Y hoy, por misericordia de Dios, soy un predicador. Dios. Yo quiero instar a esas mujeres que están mirando hoy, que posiblemente han tenido una vida muy de guerras y de batallas en esta tierra. Y quizás estás embarazada y tu esposo te abandonó con el embarazo. Y piensas abortar o piensas que todo se acabó. Yo creo que usted entienda de que Dios tiene un plan con ese niño que viene de camino. Créele a Dios y Dios te suplirá todo lo que necesitas. Wow. Entonces, ¿cómo tú recibes, o sea, cómo te impactó esta noticia, el saber que estuviste a punto de ser víctima de un aborto? Yo comencé a llorar. Wow. Yo no sabía eso. No conocí esa historia. Eso fue hace como 3 meses que ella me contó eso. Y yo no sabía eso. Y ella me dijo, y yo te dediqué a Dios desde el vientre. Y se puso a la mano y oró siendo inconversa. Y hoy estamos militando la palabra en muchos lugares. Y mucha gente ha sido identificada. Y Dios ha traído cientos de personas al evangelio. Porque una mujer se decidió agradar a Dios y no hacer el aborto, y agradar al Señor y dedicarle esa criatura a Dios. Wow. Eso fue una victoria grande, profeta. Wow, Dios mío. Hay noticias que cuando uno lo escucha, pues como que le impactan. Correcto. Porque si tu madre toma esa decisión de abortarte, hoy tú no estuvieras aquí. Sí. Y miles de personas que Dios ha salvado a través de ti no fueron salvas. Pero mira qué pasa, ministro. Yo creo que la obra de Dios no se detiene por hombre. Yo creo eso. Dios tiene sus métodos y su forma. Pero sí creo que hay hombres que desde su nacimiento son atacados por las tinieblas. Wow. Yo recuerdo que ella me contaba que el que me engendró, mi padre biológico, tenía una abuela. Y la abuela de él era bruja. Wow. Y chupaba niños y volaba en el aire. Yo sé que hay gente que no cree en eso, pero eso es real. Y yo recuerdo
que ella me contó y me dijo que cuando ella estaba embarazada, tenía como 6 meses de embarazo, esa señora enviaba enviaciones a la casa para que mi madre, a través de un susto, perdiera el embarazo. Y ella me contó que en una ocasión entraron 2 gatos a la casa en la madrugada. Y los gatos comenzaron a mencionar el nombre de mi madre. Y a las 3 de la mañana, los gatos llamaban por nombre a mi mamá. Y mi madre se levantó asustada, temblando. Y el abuelo mío, el padre de mi madre, ¿sabes? Esa gente de campo, se levantó con un palo, con un bate, un palo, y le dio un batazo a los gatos y mató uno de ellos. Y la señora, la abuela de mi padre biológico, que vivía muy lejos de allí, al otro día, cuando preguntaron por ella, estaba ingresada, interna, Wow. y tenía golpes y moretones. Wow, que se convertía en gato. Se convertía en animal. Esa mujer consultaba, tenía un altar grandísimo en su casa. Y le hacía la guerra a mi madre para que mi madre, por un susto o algo, perdiera el embarazo. O sea, desde antes de tu nacimiento, Hubo una guerra. o sea, estás teniendo guerra, Sí. los demonios intentando impedir tu manifestación. Yo cuando era niño tuve muchos sueños con brujas y vi muchos demonios en vida real. O sea, como te veo a ti, a la edad de 12, de 10 años, Wow. yo veía visiones y veía demonios. Recuerdo que un día estoy acostado y se me acerca un espíritu, un demonio, lo vi literalmente. Tenía los ojos grandes. No puedo describir el tamaño, pero era más o menos como así. Ojos así, alto, grande. Y tenía un sombrero de bruja en la cabeza. Un sombrero, esos sombreros que se identifican como que son de bruja, así mismo. Y se me acercó y me tiró 3 golpes. Y los 3 golpes traspasaban mi cuerpo. No me podía tocar. 3 golpes. Y cuando yo estaba experimentando eso, en un momento grité tan fuerte. Mi abuela se levantó, la que es cristiana, y se levantó y comenzó a orar conmigo. Desde niños fuimos perseguidos por espíritus de las tinieblas, porque ya eso era algo generacional. De hecho, mi abuela cristiana, no la que era bruja, porque esa era abuela de mi padre biológico, sino la que era cristiana, ella me contó que mi padre biológico se montaba con un espíritu llamado Santa Marta en la casa. Cuando cuando estaba con mi madre antes de yo nacer, él se montaba y se amarraba un pañuelo. Y mi abuela, como cristiana al fin, una mujer de Dios, lo reprendía y él caía al piso endemoniado. Wow. Tremendo, ¿no? Una cosa tremenda. Nosotros venimos de una familia que por parte de mi padre practicaba mucho la brujería. Sí. Tú sabes que me llama la atención cómo Dios escoge a Moisés para enfrentar las tinieblas que gobernaban en Egipto. Lo sacó directamente desde allá, desde el palacio. Moisés había conocido el sistema. Dios le coge para entonces enfrentar ese sistema. Correcto. Entonces vemos cómo también Dios te escoge de una familia que está ligada al ocultismo, la Sí. brujería y ese sinnúmero de cosas de las tinieblas, para entonces, cuando tú vienes a los caminos, enfrentar esas tinieblas. Correcto, sí. Mira, y como te decía hace un tiempo atrás en otra entrevista que me hiciste, yo te decía que Dios, no por su gracia, porque esto es por gracia, nos regaló una unción de liberación. Y yo creo que el Señor muchas veces te va a utilizar con una unción en los lugares de donde te sacó. Wow. O sea, por ejemplo, yo conozco pastores que fueron sacados del narcotráfico, de las cárceles, y operan en esa misma unción, de que Dios lo utiliza para que cientos de personas que están en ese ambiente sean liberados. Conozco también pastores que fueron sacados del homosexualismo y esa gente operan en una dimensión y en una legalidad en esa área porque fueron libres de ello. Yo creo que esa unción te captura. Cuando Dios te escoge y te saca de un ambiente, entonces Dios te utiliza en ese mismo ambiente. Por eso yo no creo en testimonios. Mira, hay mucha gente inventando tantos testimonios. Yo creo que eso es una bajeza, eso es un irrespeto a la palabra de Dios y a la presencia de Dios. Para tú impactar a alguien, tú no tienes que inventar testimonio. La unción se mueve solo y fluye solo. Yo recuerdo que escuché hace un tiempo atrás que fue muy famoso ese testimonio de la gente que van al infierno, porque en tiempo atrás había una guagua, Caribe Tour, vamos a llamarlo así, que era un expreso directo al infierno. La gente se montaba y le daban un tour por el infierno a la gente.
y todo el mundo se soñaba en el infierno. Y cuando usted va a la luz de la Biblia, por eso es que es importante estudiar la Escritura. Sí, discúlpeme que te interrumpa, Daniel. Hubo un tiempo donde para tú ser predicador tenías que tener un testimonio. Yo recuerdo que yo me convertí y yo decía, yo tengo que descarriarme, decía yo, y hacer un desacate, matar a alguien para yo tener un testimonio. Oiga el nivel de ignorancia. Tener un testimonio para entonces yo poder contarlo. Hasta que escuché un predicador que él decía que el mejor testimonio es el que tú nunca mataste, el que tú nunca robaste, el que te guardaste para Dios. Y dije, wow, Dios me está hablando. Porque a veces uno cree, o para pertenecer, tiene que hacer lo que otros hacen, y no es así. Cada quien tiene un diseño que Dios le entregó. Y con ese diseño que Dios te entregó, es que tú vas a hacer funcionar en el reino de los cielos. Correcto. Mira, ¿cómo puedo identificar, predicador, que el testimonio que escucho no es de Dios o es falso? Sencillo, la Biblia. Y yo recuerdo que ese testimonio decían ellos, yo bajé al infierno y yo vi allí a los demonios en el infierno, puyando a la gente con unos ganchos y una cosa, que puyando a la gente. Cuando tú vas a la Biblia dice del infierno que es un lugar de tormento, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el infierno no es un resort para los demonios, es un lugar de tormento que Dios preparó para atormentar a los demonios. Eso quiere decir que el fuego que se manifiesta en el infierno, ese fuego fue diseñado literalmente y especialmente para quemar y atormentar a los demonios. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que los demonios van a estar en el infierno puyando gente cuando ese lugar es específicamente para atormentarlo a ellos? Eso es falso. Porque si Dios creó el infierno para atormentar a los demonios, ¿cómo los demonios van a estar en el infierno atormentando a la gente? Y ellos van a estar ahí como que están en un resort. Si Dios creó eso para ellos. El infierno es un lugar de tormento, especialmente para el diablo y sus ángeles. El hombre va allí por la desobediencia. Pero ese lugar, los demonios no pueden estar allí atormentando a la gente, porque de estar ellos allí, también ellos serán atormentados. O sea, el nivel de desconocimiento de la palabra nos lleva a creer cualquier invento. Correcto. Que alguien salga por ahí. Correcto. Entonces, la gente que tiene esa percepción de creer en todo lo que le dice, hermano, estudien la palabra, documéntese, estudie, lea la Escritura para que pueda percibir y entender cuando alguien le habla de parte de Dios. Cuando un testimonio es falso, cuando un testimonio no viene de Dios, fíltrelo por la palabra de Dios. Eso es así, ministro de Dios. Entonces, por eso es que hoy tenemos tantas personas en las iglesias que carecen de madurez porque no estudian la palabra. Mira, yo prediqué en una iglesia que me reservo el nombre y me entregaron como a las 10 de la noche para predicar. Eso era coro van y coro vienen, coro van y coro vienen. Y utilizo hoy esta plataforma para hacer un llamado a los pastores. Pastores queridos, pastores preciosos que amamos en el Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, yo le pido a los pastores que controlen esa parte en sus iglesias. Si hacen una actividad, invitan a un predicador y el predicador llegue, denle prioridad al mensaje, que es lo que cambia. Y hermano, era canta coro, viene en coro, canta coro, viene en coro. Todo el que se paraba a cantar coro, profetizaba, predicaba, ministraba, hacía de todo. Yo decía por dentro de mí, bueno, yo no tengo que predicar aquí porque ya toda esta gente ya hicieron todo lo que iban a hacer. Cuando me dan el micrófono, yo le digo, hermanos, Dios le bendiga. Y digo, da pena de que en el tiempo de hoy las iglesias cristianas, no todas, pero sino algunas, le den prioridad más a los coros que a la palabra. Y le dije, Dios no creó el mundo cantando coro. Dios creó el mundo usando su palabra. Dios mío. Y la gente se quedó expectante. Di la palabra y me fui. Lo hice por ética, pero me recordé de un varón, a un amigo mío, que lo invitaron a predicar a una iglesia. Y le entregaron a las 10:30 de la noche. Desde las 7:30 que él llegó, 3 horas sentado ahí. Esa gente canta coro, viene en coro. Y él se paró y no predicó. Dijo, hermano, Dios le bendiga. Cuando ustedes quieran que yo predique, me inviten otra vez y entréguenme temprano. Y dejó el micrófono y se fue. Literalmente.
Literalmente. Tú lo conoces, ese varón. Dios mío. Que vamos a hacer un día una entrevista. Rafi se llama. Le dejó el micrófono ahí arriba y se fue. Tú sabes que, para hacer un paréntesis, que ahorita te lo iba a mencionar al hermano Rafi, ese hombre vivió un tiempo de sobrenaturalidad de Dios. Dios mío. Rafael García, sobrenatural. Te doy testimonio. Dios mío, ese hombre. Ese hombre. A mí me han contado cosas de ese hombre. De hecho, ese hombre predicó en una vigilia, recuerdo yo, en Punta de en la 28 de Villamella. Que se amarró. Sí, Una Dios, cosa. varón, Rafi, te estamos esperando. Sí, eso es Tú así. sabes. Hay que traerlo para acá. Sí, Dios mío. Ese hombre marcó una generación Dios mío. en su tiempo. Profeta loco, yo le Sí, decía. sí, profeta. Y fíjate, mira, y creo que Dios, esos hombres de Dios que vivieron experiencias grandes con Dios, Dios está buscando gente que sustituyan esas personas, que ya partieron con el Señor, muchos de ellos que conocimos. Hay otros que están vivos, pero no están en esa unción. Pero sí, Dios necesita gente que tomen esos mantos. Wow. Que tomen esos mantos. Mira, yo estudiaba acerca de este fraile que escribió, que clavó las 95 tesis, Martín Lutero. Y comencé a indagar de él un poco y me di cuenta de que era un hombre que tenía fe, una fe inquebrantable. A pesar de que era católico, porque en ese tiempo todos eran católicos, pero este hombre se levantó. No solamente se levantó en contra de la Iglesia Católica, que era un poder, sino que estremeció y sacudió toda Europa. Europa fue sacudida por la fe de este hombre. Se levantó en contra de un sistema que controlaba el mundo. Y este hombre lo hizo por su fe. Cuando hablamos de fe, tenemos que entender de que la fe es algo más allá de lo que podemos nosotros entender. La fe es algo más allá de lo que nosotros podemos quizá percibir y podemos explicar. Porque cuando tú entiendes que esos hombres de la Biblia y fuera de la Biblia morían quemados por no negar su fe. Yo decía, Dios mío, pero a nosotros como creyentes nos hacen falta mucho para llegar allí. ¿Cómo tú me puedes explicar de que 3 jóvenes que le digan a ellos, póstrense, si no lo vamos a quemar vivo? Ellos decir, no nos vamos a postrar, quémenos, pero no nos postraremos. Si Dios nos libra, que nos libre. Si no nos libra, que no nos libre, no importa. Pero mi fe es inmutable, mi fe no se mueve. ¿Cómo tú me explicas que en la persecución de la iglesia primitiva agarraban las mujeres, los niños, las familias, un padre con su esposa y 3 hijos, y la tiraban en el Coliseo Romano y ponían 7 días a los leones sin comer, hambrientos, y cuando soltaban esos leones, el padre tenía que ver a su hija de 7, de 10 años ser muerta, mordida, desfifarrada, degollada por un león por no negar su fe. Y hoy en día, hoy te pisan un pie en la iglesia y tú te quieres descarriar. Y ellos no se descarriaban ni porque la muerte le ofrecían matarlo, seguían firmes. Yo creo que a nosotros nos hace falta mucho para llegar ahí. Yo escucho un testimonio de un varón que entró, un hombre que entró a una iglesia con eso fue en Puerto Rico, entró con una escopeta y entró en pleno culto y sobó la escopeta y dijo, el que no quiera morir por causa de Cristo, que se vaya rápido. Y todo el mundo comenzó a salir. Hasta el pastor se fue de la iglesia asustado. Salió, se quedó una sola ancianita sentada en el banco. Y él se le acercó y le dijo, ¿usted está dispuesta a morir por Cristo? Y ella dijo, sí. Si hoy es mi día, hoy es mi día. Me voy con él. Y él dijo, ore usted por mí, porque usted es verdaderamente cristiana. Dios mío. Y el hombre se convirtió. ¿Tú estás entendiendo? La gente no tiene el nivel de fe de morir por causa de Cristo. Y esa gente, para ellos, era un privilegio morir por causa de Cristo. ¿Cómo murió Pedro? A Pedro lo crucificaron como Cristo. Y él dijo, no soy digno de morir como mi maestro. De hecho, Tomás, que solamente conocemos de él, el hombre que dudó, el hombre que no cree, murió en África predicando el evangelio. Ah, tremendo. O sea que después de la etapa de no creer, el hombre se convirtió en alguien de una fe inquebrantable, hasta tal punto en entregar su vida
por causa de Cristo y del Evangelio. Eran gente que estaban apasionados por la obra, por el crecimiento, por lo que Dios estaba haciendo. Escuché de un varón de Dios llamado Patricio. Era conocido como, en ese tiempo, era conocido como San Patricio. Y dice la historia que cuando él estaba, sintió el llamado de la predicación, el fuego de la predicación, comenzó a predicar en su ciudad. Nadie era cristiano, nadie se convertía. Él comenzó a predicar en su ciudad, una ciudad poco grande. Cuando él estaba en el lecho de muerte, a pasar los años de su ministerio, él preguntó, ¿cuántos faltan por convertirse en la ciudad? Y le dijeron, solamente faltan 17 gente. Wow. Toda una ciudad entera para Cristo. Tremendo. Hubo otro llamado Chema, creo que era de Honduras, y él era un hombre de una montaña, no sabía leer mucho, pero tenía una fe inquebrantable. Y ese hombre, cuando muere, dejó fundada 1500 iglesias y no tenía ni calizo ni chancleta. Sobrenatural. La fe te lleva a ti a operar en cosas sobrenaturales y te lleva a un nivel donde se manifiesta lo que el Padre declaró para tu vida. Porque todo es un llamado. Todo es un llamado. La fe que yo tengo no es la fe que tú tienes. Posiblemente. La fe que yo tengo, no es, el nivel de fe que yo tengo no es el nivel de fe que tiene Hipólito Buret. O sea, todo va a depender de el nivel de fe que opera en ti, que es puesto por el mismo Dios. Pero se desarrolla. Tiene un límite que Dios pone, porque todo de Dios por medida, pero se desarrolla. Sí. Tú tienes que desarrollar. De hecho, Pablo dice que cada uno ministre conforme al nivel de fe que recibió. Correcto. Es Dios que lo da, porque es un don. Y es Dios que lo otorga. Eso es así, profeta. Wow, profeta, esto está poderoso. Yo sé que vamos a, de todos los videos vamos a tener que hacer segunda parte. Porque correcto. La gente lo está pidiendo y, sí. y están siendo muy bendecidas con este contenido. Te decía detrás de cámara que el propósito de este canal es edificar y bendecir las vidas. No estamos en contienda. No, claro. No estamos en chisme. Estamos para bendecirlo. A cada uno de ustedes que nos escuchan, que Dios pueda levantarlo si está caído, si no tiene fe, que Dios le imparta fe, si está enfermo, que Dios lo sane, que necesita un milagro, que lo reciba. Ese es el propósito por el cual este canal existe, para bendecirlo y bendecir toda tu generación, profeta. Yo quiero que tú ores por esas personas que su fe ha menguado, que su fe está en el piso, que se sienten desanimados, se sienten caídos, que no han visto cumplir las promesas que Dios pues le ha hecho, para que su fe se active y puedan recibir aquello que están buscando. Sí, mira, una de las cosas para entrar en la oración que te enseña a que Dios te habla y Dios te ha hablado de que lo que recibiste de parte de Dios es la siguiente, y es que cuando Dios te habla, siempre, casi siempre, su palabra va a ser muy diferente a lo que estés viviendo. Cuando estés en un momento de precariedad, si estás en escasez, Dios te dice, te voy a bendecir, pero estás en escasez. Wow. Su palabra siempre va a ser la contra de lo que estés viviendo. Y cuando estés viviendo lo contrario a lo que Dios te dijo, es la señal de que estás a punto de verlo manifestado. Voy a orar por ti para que tu fe no mengue, sino que crezca. Voy a orar por ti para que la unción del Espíritu Santo traiga un despertar a tu vida. Oraré por ti para que el poder de Dios venga sobre ti y te lleve al cumplimiento de su propósito en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada persona que va a ver este video, hasta donde llegue este video. Yo te pido, Dios, que la unción de tu Santo Espíritu se derrame a favor de tus hijos, que tu presencia se extienda a través de esta cámara y de este video, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria, que la fe de tus hijos sea aumentada, que la fuerza de tus hijos sea aumentada. Tu palabra dice que tú multiplicas la fuerza del que no tiene ninguna. Recuerda, cuando no tengas fuerza, entonces calificas para recibir un toque de Dios, porque Él multiplica la fuerza del que no tiene. Cuando no tengas, entonces entras en el renglón de lo que califican para recibir fuerza de parte de Dios. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
poderosa la presencia del Eterno, Aleluya. pues que se ha sentido acá de una forma muy especial. Así que usted que está ahí, pues no olvide suscribirse, compartir, darle like, para que usted y otros también sean bendecidos. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.